Titulares. 329 terroristas capturados, según la fuerza pública. Marcela Reynoso es designada gerente de Petroecuador. Por cohecho, es llamado a juicio el exministro Javier Vera. En 5 prisiones existen guías penitenciarios retenidos. Por al menos 15 días estará cerrada la vía Aloac Santo Domingo. Ataque contra puesto de control policial en Pakistán dejó muertos. Y en los deportes, Real Madrid logró clasificar a la final de la Supercopa Española, venciendo al Atlético de Madrid. Televidentes, bienvenidos a Noticias Soromar. En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó que 3 uniformados que días atrás fueron secuestrados en Quevedo fueron localizados en la vía del sector Valencia, en Los Ríos. Por ahora se les hará la valoración médica. En otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos afirmativos el proyecto de ley orgánica de competitividad energética calificado como urgente en materia económica. Buenas noches, iniciamos. El control de las cárceles del país aún no se ha podido retomar y un total de 139 personas continúan retenidas. Se trata de 125 guardias penitenciarios y 14 trabajadores administrativos. Esto según el último reporte emitido por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, este miércoles 10 de enero. Las prisiones donde hay retenidos son la del Turi en Azuay, Cañar, Napo, Ambato en Tungurahua y La Tacunga en Cotopaxi. Frente a esto, el presidente Daniel Noboa dijo que están haciendo lo posible y lo imposible para traer a todos sanos y salvos. En este sentido, hay pronunciamientos desde la Asociación de Servidores Penitenciarios. Hemos presentado una acción constitucional con el objeto de poder asegurar, proteger y que garantice el SNAI, el Servicio Nacional, garantice la integridad física, psicológica, sexual en algunos casos, porque también existen mujeres y ustedes saben varios hombres dentro del Centro de Rehabilitación Social, y la vida de cada uno de los servidores. El SNAI hasta ahora no ha dado con certeza cuántas personas están siendo restringidas de su libertad, en qué centros de rehabilitación de la libertad están siendo restringidas, no ha dicho la nómina de las personas, no sabemos si es que han fallecido o no. Sin embargo, tenemos conocimiento por redes sociales que varias autoridades han mencionado que existen fallecidos, no sabemos cuáles son. Las familias de cada una de las personas, de los servidores penitenciarios, están desesperados. Porque el Estado mismo no ha sabido garantizar unas condiciones laborales adecuadas para realizar bien la labor penitenciaria. Hemos vivido como cuerpo de seguridad penitenciaria, y permítanme usar un término un poquito cruel, prostituido. Hemos venido de institución en institución, de institución rectora en institución rectora, y tristemente nadie ha sabido cómo manejar el sistema penitenciario. Si ustedes, un dato, por ejemplo, nosotros manejábamos armas. En el 2021 se hizo la entrega voluntaria, el SNAI entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento. Este miércoles el presidente de la República mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Ecuador, que abordaron a continuación los detalles. La situación es compleja y eso es evidente. Los hechos se reflejan a diario en las cárceles y las calles. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian
algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, asimismo como armas. Es parte de lo que dijo Noboa en una reunión con el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Ecuador, este 10 de enero de 2023. Todas las instituciones están apoyando las acciones tomadas por el gobierno para preservar, precautelar la seguridad de los ecuatorianos. Estamos para lo que se necesite para poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Quisiera que sepan que tienen el apoyo internacional, que tienen el apoyo del Estado, que no están solos. Los esfuerzos hechos cumplidos por parte del gobierno ecuatoriano para salvaguardar la estabilidad, seguridad del país. Y hemos expresado que la ONU está dispuesto a apoyar y con asesoramiento en temas de seguridad ciudadana, siempre en línea con los compromisos internacionales de derechos humanos que tiene el Ecuador. Pero encuentra no solamente el apoyo de su población, sino también el apoyo de toda la comunidad internacional, porque hay valores que están por encima de los intereses de los grupos narcoterroristas. Asimismo, Noboa indicó que ha pedido el apoyo de las demás funciones del Estado. He solicitado hoy una resolución de parte de la Asamblea, de parte del Poder Legislativo, para que pronuncie públicamente y quede en registro su apoyo. Los escenarios de violencia tomaron fuerza a raíz de conocerse de la evasión de alias Fito de la Regional y de La Mano, tras decretarse conflicto armado interno. Belén Mendoza, Noticias Oromar. También el presidente Daniel Noboa advirtió a jueces, policías y militares que si colaboran con terroristas serán juzgados por el mismo delito. El jefe de Estado además explicó las acciones del gobierno ante la ola de violencia. Hay un plan bonito, no se lo cuente, Fito. El presidente de la República, Daniel Noboa, advirtió a los funcionarios judiciales que colaboren con los grupos criminales, que también serán considerados como parte de los grupos que el gobierno declaró como terroristas. La advertencia del primer mandatario no fue solo para los funcionarios judiciales, sino también para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que traben cualquier operativo porque serán procesados por asistir a grupos terroristas. Estas declaraciones fueron emitidas en una cadena radial de Quito. Ahí afirmó que el país está prácticamente atravesando un conflicto armado, una lucha por la paz y contra los grupos terroristas. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, el cual consistía en seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo. Señaló que las decisiones adoptadas por el régimen son parte de un plan y que era necesario transparentar la situación del país. También es complementario temas como el caso Metástasis, la lucha anticorrupción, en el cual cada una de las acciones que se han hecho han sido coordinadas con el gobierno. Todos los allanamientos fueron con 600 policías. Hubieron 57 allanamientos, se usaron más de 40 vehículos, 3 aviones. Eso fue del Estado, eso fue apoyo del presidente de la República a la Fiscalía General del Estado. En este sentido, Daniel Noboa detalló que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le confirmó que su país presentará un paquete de asistencia para colaborar con los planes de seguridad del Ejecutivo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La tarde de este miércoles 10 de enero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron a conocer el primer balance desde la declaratoria del conflicto armado interno. Las acciones han dejado, por ejemplo, 329 personas detenidas y 5 abatidas. Todas estas han sido calificadas por la fuerza pública como terroristas. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado.
Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras tanto, el gobierno colombiano confirmó que admitirá a presos que sean expulsados de las cárceles de Ecuador. La repatriación de los privados de libertad empezará este 11 de enero. Es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo a la ley ecuatoriana. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Esa fue una parte de las declaraciones brindadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, en donde se refirió a la expulsión de presos de las cárceles de Ecuador. Dicho pronunciamiento generó la reacción del ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna. Si los expulsan, del primer lugar que los están expulsando es de la cárcel. Es decir, los están dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, pues por supuesto que un ciudadano colombiano que llega a la frontera, pues puede entrar a Colombia. Al llegar a Colombia, si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado. Y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia. Las declaraciones del ministro cambiaron ante el contexto de violencia que enfrenta actualmente Ecuador y que llevó al primer mandatario a declarar el conflicto armado interno. Un día antes, el ministro había asegurado que una repatriación masiva no iba a existir. El presidente además agregó que los presos colombianos serán repatriados desde este 11 de enero. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Los dos países comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros con varios pasos limítrofes, de los cuales el más importante es el de las ciudades de Ipiales, en Colombia, y Tulcán, en Ecuador. Mirly Macías, Noticias Oromar. En acciones de otros países, Perú despliega a más de 400 policías en la frontera norte para reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de Adolfo Macías, alias Fito. Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador ante los ataques del narcotráfico en ese país. Así lo anunció el primer ministro Alberto Otárola, quien añadió que el gobierno reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares. La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Las últimas dos ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera. Se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y de la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. La decisión se tomó en un Consejo de Ministros extraordinario convocado a raíz de la crisis en Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa declarara al país en conflicto armado interno y ordenara a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques el martes. Perú y Ecuador comparten una extensa frontera de más de 1.400 kilómetros. Por su parte, China expresó su apoyo a Ecuador y suspendió la atención al público en su embajada. China expresó el miércoles su apoyo al gobierno de Ecuador, enfrentado a un recrudecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico. China respalda al gobierno de Ecuador en sus esfuerzos para salvaguardar la estabilidad social y desea que pronto restaure el orden normal. Esperamos que Ecuador proteja adecuadamente la seguridad del pueblo y las instituciones chinas en el país. Pekín decidió suspender temporalmente la atención al público en su embajada en Quito y su consulado en Guayaquil.
El ministerio ha instruido a su embajada y consulado en Ecuador a activar inmediatamente los mecanismos de respuesta de emergencia para la protección consular. Actualmente estamos verificando la situación de seguridad de los ciudadanos e instituciones chinas en Ecuador y emitiendo alertas en precauciones de seguridad a través de múltiples canales. La crisis de seguridad en Ecuador se agravó a niveles sin precedentes desde la fuga de una cárcel el domingo de Adolfo Macías, alias Fito, el jefe de los choneros, la principal banda criminal del país. Desde entonces se han producido secuestros de policías, motines carcelarios y una irrupción armada en una emisión televisiva, tras la que el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno. El mandatario ordenó también a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a una veintena de grupos criminales, a los que tildó de organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Asimismo, el gobierno estadounidense reaccionó inmediatamente a la crisis en Ecuador y garantizó el apoyo que sea necesario al gobierno del presidente Daniel Noboa. Estados Unidos, frente a los violentos actos que ocurrieron en Ecuador, reaccionó inmediatamente y condenó con firmeza los ataques de grupos armados alrededor del país andino. La Casa Blanca, a través de su consejero Jake Sullivan, dijo: "Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia". La administración Biden ofreció ayuda al gobierno de Daniel Noboa, pero el asesor John Kirby precisó que aún resta coordinar con Quito en qué consistiría este apoyo. Me alejaría de cualquier consideración sobre tropas militares estadounidenses o algo así. No hay planes para eso y tuvimos que acabar con eso ahora mismo. Pero ciertamente estábamos dispuestos a hablar con el gobierno de Ecuador sobre lo que podrían necesitar, tal vez alguna ayuda para la investigación, ese tipo de cosas. Pero eso es lo que es la línea ahora mismo. El Departamento de Estado hizo eco a lo que dijo la Casa Blanca y está monitoreando de cerca la situación, como dijo uno de sus voceros a La Voz de América. La coordinación con Ecuador, dijo el vocero, es continua y Estados Unidos está listo para proporcionar ayuda. Gracias a la investigación de la Policía Nacional se ha logrado individualizar las responsabilidades de quienes atacaron las instalaciones de TC Televisión. El Comando Zonal 8 informó que en coordinación con la Fiscalía se pedirá que los actos sean calificados como terrorismo. La investigación técnica de la policía ha permitido establecer entre los que atacaron TC Televisión quiénes son los que portaban armas y dispararon, quiénes llevaban explosivos y quiénes tomaron como escudos humanos a los trabajadores del canal. De allí que esperan que la Fiscalía formule cargos específicos. Bueno, el peritaje técnico que se está realizando al interior nos pudo determinar que fueron alrededor de 6 a 7 disparos. Tenemos un miembro de ahí que recibió una herida en la pierna derecha, entendemos que está estable. Sin embargo, lo que hay que entender que a través del trabajo profesional de la Policía Nacional se logró neutralizar, porque si estuviéramos hablando de algún efecto, no solo con la utilización de armas de fuego, sino también de explosivos, estaríamos hablando de otro resultado o realmente de una tragedia que hubiera sucedido en el interior del canal. Al parecer se trató de un mandato de la organización terrorista para que sea ejecutado por un grupo cuyas edades van desde los 18 a 22 años, con un integrante de 32 y 2 menores de 15 y 17 años. Lo que se trata de crear es pánico y miedo. De los 13 de TC Televisión se pudo determinar que estarían pertenecientes a este grupo, ya no de GDOs, sino de terroristas denominados tiguerones. Los momentos de terror experimentados por los trabajadores de la televisora dejaron una secuela traumática, también alguna reflexión. Todos los compañeros, todos los periodistas que diariamente salimos, los reporteros, sabemos que nos exponemos. Pero es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Ayer le tocó a los compañeros, le tocó vivir una pesadilla, algo que realmente todavía no salimos del impacto que causó esta situación. El comando de la Zona 8 aseguró que se coordinan acciones con directivos de los demás medios de comunicación a fin de delinear estrategias preventivas que impidan que hechos similares se repitan. Cumplida la audiencia, se conoció que a todos los involucrados se les dictó prisión preventiva. Cristian Arias, Noticias Oromar. El juez Diego Poma, quien ordenó el traslado de alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil, fue suspendido. Así lo anunció el Consejo de la Judicatura luego de sesionar vía telemática la noche del 9 de enero de 2024.
La suspensión del juez Diego Poma principalmente se dio porque fue quien ordenó el traslado de Adolfo Macías alias Fito a la cárcel regional de Guayaquil. Esto luego de que el gobierno lo trasladara a La Roca en agosto de 2023. Así lo anunció el Consejo de la Judicatura luego de sesionar vía telemática. Por el escándalo que esto significó, la Dirección Provincial de la Judicatura del Guayas adelantó que se abriría una investigación. En sesión extraordinaria, el Pleno decidió suspender a Poma por haber incurrido en una infracción gravísima. En su cuenta de X, la institución explicó que la falta está establecida en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta se refiere a vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión la independencia interna de las y los servidores públicos de la función judicial. Recordemos que en septiembre de 2023, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio denunció a Diego Poma por haber otorgado la libertad ilegal de Dirtan Rechefi, presunto narcotraficante albanés buscado por las autoridades europeas. Este mismo juez ya era investigado por tener la intención de otorgar la libertad a alias Fito y Junior Roldán. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional el segundo bloque de preguntas que se suman a las 11 enviadas anteriormente para la consulta popular. Estas 9 preguntas adicionales corresponderían a enmiendas constitucionales, pues plantean cambios en la Constitución y amplían el campo de acción del Ejecutivo en los ejes de seguridad, producción y economía, al mismo tiempo que recogen las peticiones y demandas de la ciudadanía y colectivos de la sociedad civil. Momento de unos breves consejos comerciales, amigos, pero recuerden seguirnos en vivo a través de www.oromartv.com. Ya regresamos con más información de su interés, no cambie de canal. Regresamos para contarles que el Ministerio de Energía y Minas informó la tarde de este 10 de enero que las operaciones de los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero se desarrollan con total normalidad, por lo cual los servicios de electricidad y suministro de combustible están garantizados. Bajo este contexto, la producción del día operativo 9 de enero registró un total de 492.343 barriles de crudo, de los cuales 402.018 corresponden a la empresa pública Petroecuador, mientras que los 90.325 restantes pertenecen a las operadoras privadas. El exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, Javier Vera, fue llamado a juicio por el delito de cohecho en una audiencia realizada este miércoles 10 de enero de 2024. La decisión fue acogida por el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, quien ordenó que Vera comparezca ante un tribunal de juicio en calidad de posible autor. Entre los elementos probatorios del delito, en la audiencia se detallaron los chats telefónicos encontrados en el celular incautado del exfuncionario. Según el magistrado, allí consta un chat grupal integrado por 5 personas, la mayoría funcionarias del Ministerio de Minas, quienes hablaban de borrar la información de las computadoras y celulares, pues sabían que la Fiscalía investigaba al ministro. Y Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Javier Córdoba, exministro de Energía, durante el gobierno de Rafael Correa por el presunto delito de cohecho. La mañana de este miércoles 10 de enero en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Javier Córdoba, exfuncionario de las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno. La diligencia se instaló en el tercer intento y tras la negativa del juez de conceder el diferimiento que requirió Córdoba debido a la ausencia de su defensor Edgar Molina, quien se conectó luego de instalada la audiencia. La fiscal presentó 65 elementos de convicción para señalar a Córdoba como posible autor directo del delito atribuido al exfuncionario,
quien en la investigación reportó domicilios en Medellín, Colombia y en Miami, además de señalar que entre 2012 y 2018, mientras Córdoba estuvo en la función pública, su patrimonio se incrementó de manera injustificada en $1,2 millones. Tras una breve deliberación, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que el Interpol busque al exministro de Energía para su captura. El abogado Molina, por otro lado, argumentó que el informe de Contraloría ya había caducado, debido a que fue elaborado en febrero de 2018 y no se emitió en los 180 días que tiene el organismo constitucional para emitir dicho pronunciamiento. Córdoba, quien fue ministro de Energía entre febrero de 2015 y mayo de 2017 durante el gobierno de Rafael Correa, dijo que no huirá del proceso y presentará las pruebas para demostrar su inocencia en el juicio. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Cambiamos de ámbito informativo para contarles que la erosión del río Coca es considerada un desastre natural. Un estudio concluye que además de poner en riesgo la seguridad energética, la erosión provoca que se arrastren millones de toneladas de sedimentos. 500 millones de toneladas de sedimentos ha arrastrado la erosión del río Coca en 3 años. Así lo determina una investigación académica que concluye que este evento es un desastre natural con consecuencias generalizadas. El proceso de erosión que va absorbiendo el lecho y los márgenes del río Coca entre las provincias de Napo y Sucumbíos ha provocado daños en tramos de los oleoductos petroleros, así como un poliducto que transporta diésel y gasolina. Pero además de poner en riesgo la vida, la propiedad y la calidad del agua, está también la seguridad energética. Y es que este fenómeno ha avanzado 13 kilómetros río arriba en dirección a las obras de captación de agua de la hidroeléctrica más grande que tiene Ecuador, la Coca-Codo Sinclair. De hecho, la erosión se encuentra actualmente a 7.5 kilómetros de las obras de captación, una especie de represa que desvía el agua hacia las turbinas de Coca-Codo. Y aunque la erosión no ha presentado avances los últimos 166 días, se prevé que el fenómeno se reactive, lo que podría provocar el hundimiento del lecho del río entre 30 y 40 metros. Frente a esta posibilidad, la Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, construyó unos pilares de cemento para proteger la infraestructura que es de suma importancia para la generación eléctrica. Según el estudio en cuestión, debido a la erosión, la producción de sedimento del río Coca es incluso mayor a la carga anual de grandes ríos como el Mississippi y el Amazonas. Además, la investigación proyecta que la erosión continuará a tal punto de aumentar los sedimentos en 100 a 200 millones de toneladas, provocando que la cuenca del río Coca tarde décadas en normalizarse. Tania Loor, Noticias Oromar. Este 10 de enero, el directorio de Petroecuador nombró a Marcela Reynoso como gerente de la petrolera estatal. Reynoso tiene una maestría en gobernanza energética, además desempeñó roles de dirección estratégica para el sector de hidrocarburos y fue consultora en la Organización Latinoamericana de Energía. Ahora ejercerá la representación legal y judicial, así como extrajudicial de Petroecuador y deberá desempeñar sus funciones en los términos previstos en la Constitución. En los últimos 2 años y 7 meses han pasado 10 gerentes por la institución petrolera. De menos a más se fue incrementando la actividad comercial y la movilidad de personas en la ciudad de Guayaquil, que amaneció desolada y paulatinamente se fue impulsando en diferentes sectores. Varios buses, pero pocos pasajeros que los utilicen es lo que se apreciaba en la mañana. En la avenida Tancamarengo, las pocas personas aseguraban que la necesidad de acudir al trabajo los obligaba a salir. Tenemos que irnos de aquí a La Marta a La Burguesa caminando. Ya toca. ¿Usted es personal de seguridad? Sí, señor, de seguridad. Y cuando llegue comunidad de transporte tocó ir caminando nomás. ¿Ahora está de salida o va...? No, ya vengo a mi casa, el compañero me viene trayendo, dándole un aventón hasta acá. ¿El compañero lo trajo? No queda más. Ya. Y en todo caso, la tranquilidad del deber cumplido. Y con eso y con la fe de Dios que todo cambie, si no estamos... Si hay que salir a trabajar, no hay que rendirse. Si no vamos a tener miedo, vamos a estar peor. Don Carlos salió para cobrar una plata que le debían, pero el deudor no apareció, dizque por seguridad. ¿Le deben un billete? Me deben un billete, tengo que venir a cobrar hoy día. ¿Tiene que cobrar, pues? Pero no hay nada, está todo cerrado. ¿Qué le dijo el moroso? No, ni. ¿No lo encontró? No lo encontré. Ahora con el pretexto de que no se puede salir, ¿no paga? No, pues sí paga. ¿Sí paga? Sí. Hay esta dificultad de seguridad, pero hay necesidad de salir. Necesidad de salir y el trabajo espera. El
trabajo la botan si no va. Exactamente, hay que cumplir. Y la responsabilidad la llama. Sobre todo eso, sí. Cumplir el compromiso. Cumplir el compromiso. ¿La familia cómo queda? Gracias a Dios, mi hijo universidad, clases virtuales, mi esposo teletrabajo. Don Enrique estuvo con su taxi esperando varias horas hasta que por fin pudo llevar a una pasajera. Mucho peligro se corre en la vía con los vidrios arriba porque cualquier rato puede entrar un pedazo o algo, una bomba que se está viendo en común. Y aquí tratando de subsistir. Esta es una de las zonas más comerciales de Bastión, la entrada al bloque 1, conocido también como el sector de Peca. Muy baja afluencia de público, muy poco movimiento de compradores, es la queja de los comerciantes. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en Santo Domingo, solo el 25% de frecuencias se despacharon en la terminal terrestre. Según las autoridades de esta entidad, fue decisión de las operadoras de las líneas de buses interprovinciales el no cubrir las frecuencias habilitadas. El panorama que se vivió este miércoles 10 de enero en el terminal terrestre de Santo Domingo fue totalmente desconsolador, pues eran pocos los usuarios que llegaban a esta estación de buses interprovinciales para tratar de viajar, pero al llegar al lugar se encontraban con la novedad de que no había buses a los diferentes destinos. Según el administrador de la terminal terrestre de la localidad, Luis Arellano, quien estuvo de turno la noche del martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de enero, solo se despacharon cerca de 3 frecuencias a la ciudad de Quito, una a la provincia de Esmeraldas, una a Guayaquil y una al cantón El Carmen, provincia de Manabí. Las operadoras de las líneas de buses interprovinciales optaron por no cubrir las frecuencias habilitadas para precautelar la integridad de los choferes, explicó Arellano. Todo esto se dio en el contexto de los incidentes registrados a nivel nacional, en que integrantes de un grupo delictivo irrumpieron en el canal de televisión nacional TC Televisión y secuestraron a los trabajadores de este establecimiento. Posteriormente, las víctimas fueron rescatadas por policías y militares. Todo esto provocó pánico a la población y en Santo Domingo las actividades comerciales se vieron afectadas. Finalmente, al término de la jornada de este miércoles, en la terminal terrestre los buses interprovinciales cubrieron solo el 25% de las frecuencias que estaban habilitadas, al igual que la afluencia de usuarios no llegaron al más del 25%. Los pocos pasajeros que lograron viajar indicaron que lo hicieron con mucho temor, pues el miedo reinaba entre los usuarios. Sí, con temor porque no habían buses, transportes, cerraron todo el terminal y venimos con miedo. Yo creo que por aquí ya no va a haber carro por allá, para Santa María del Tuache. ¿Ahora qué va a hacer? No sé, pues esperar por ahí algún carro que me lleve. Pero un tanto los delincuentes que dejen tranquilo a trabajar a los carros. Según las autoridades, la seguridad se ha redoblado en la terminal terrestre de Santo Domingo, pues son cerca de 10 los servidores policiales que resguardan la entidad, de los 4 que habitualmente están en el punto seguro que hay en el sitio, además de la seguridad privada con la que cuenta la institución. En Cuenca, propietarios de ciertos locales comerciales trabajaron con normalidad en el segundo día de violencia e inseguridad que vive Ecuador. Según manifestaron, evitaron caer en pánico. Miércoles 10 de enero de 2024. Así lucen las calles del centro de Cuenca. La gente camina tranquilamente y los vehículos circulan sin mayores detalles. Y los negocios. Podemos afirmar que el 98% de los locales comerciales abrieron sus puertas en medio de la situación en Ecuador. Creo que si caemos en pánico vamos a perder lo que es las ventas, obviamente vamos a estar con un ambiente de intranquilidad. Sí fueron hechos puntuales que pasaron ayer, pero aquí en Cuenca no era para tanto. Que seamos un poco más conscientes y racionales del momento de estas emergencias, porque usted sabe, un loco hace otro loco. Algo similar opina quien lleva su carrito de venta ambulante por la Benigno Malo. Lo dice porque sus ganancias son diarias. Pero lo que pasa es que no hay nada, es alarma de la gente ni del alma. Aquí no ha habido, yo paso en el Parque Calderón, pero no ha habido nada. Solo es alarma de que corran, que están disparando. Mentira. El día de morir se muere, niña. Está escrito que cualquier día tenemos que morirnos. Por la misma zona encontramos a este joven. Salió de su casa porque necesitaba realizar algunas diligencias en la ciudad. También porque trabaja en las tardes. Yo normal, la verdad, no formo parte del pánico de las dos personas. Con tranquilidad, en la casa. Lo que ahora por necesidad que salí a cortarme el pelo, estoy por acá.
También es cierto que la población está preparada ante lo que podría ocurrir. Por acá, por ejemplo, los propietarios tienen un plan de seguridad. Claro, aquí tenemos lo que es alarma comunitaria, como ya más o menos hace unos años ya planeamos eso. Todos los barrios, los vecinos estamos comunicados y todo eso. Y obviamente la guardia privada que se tiene en los locales. Al igual que los comercios, entidades como la Alcaldía de Cuenca trabajaron con normalidad. Lo propio las instituciones financieras con cierto resguardo de sus agentes de seguridad privada. En lo público, la Fiscalía de la SUAY laboró a puerta cerrada y así otros establecimientos por recomendación de la autoridad nacional. Por 15 días aproximadamente estará cerrada la vía Aloac-Santo Domingo. Al momento los trabajos se concentran en desalojar el material rocoso que está en medio de la calzada. Mediante un comunicado, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas dio a conocer que la vía Aloac-Santo Domingo permanecerá cerrada en un periodo de 15 días aproximadamente, hasta lograr no solo despejar el área afectada, sino hasta que existan las garantías suficientes para los usuarios que se movilizan por esta estatal. Ahora los trabajos se centran en evacuar el material rocoso, según el administrador del peaje de Santo Domingo, Néstor Loaiza. Después del desalojo, ver los pedazos realmente en que quedó fragmentada la roca y si es necesario volver a hacer otra detonación el día de hoy. El personal está listo y está esperando simplemente que terminemos el desalojo para poder hacer la fragmentación de la roca. Entonces el tema de desalojo, aspiro que hasta mañana al mediodía ya esté todo desalojado. Para triturar las enormes rocas y puedan ser evacuadas, la Prefectura recibió el acompañamiento de los técnicos especializados en minas y personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ejecutar las detonaciones controladas de las rocas de gran tamaño que se encuentran en el sitio. Los trabajos para estabilizar el talud de la vía podrían durar más de 10 días si el factor climático lo permite. Empezar a ver los puntos críticos para hacer o forzar que el material que está suelto pueda bajar o desprenderse. Ante todo esto, personal de la empresa pública de agua potable de Santo Domingo llegó al sitio para monitorear los trabajos que aquí se ejecutan. Según los primeros reportes, una de las tuberías que abastece de líquido vital a la ciudad podría estar afectada. No en su totalidad, pero estamos esperando que nos limpien totalmente para verificar el estado de la tubería. Otra tubería sigue funcionando. La ciudad no se va a desabastecer del líquido vital. Según las autoridades, fueron cerca de 2.000 metros cúbicos que cayeron en la vía en total desde el pasado 7 de enero, día en que se presentó el primer deslizamiento de rocas a gran magnitud. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos para revisar algunos sucesos y también resultados en el marco de la inseguridad que atraviesa nuestro país. Ya volvemos con más noticias. (21:44). Este miércoles continuaron los actos terroristas en Quito a primeras horas de la mañana. Una explosión ocurrió en la avenida Panamericana, en el sector de Carapungo, al norte de la capital. En su cuenta de X, la policía dijo que no existen víctimas por la explosión y sostuvo que continúan las acciones para detener a los responsables. Mientras que en la tarde, sujetos incendiaron un auto en el sector de Monte Serrín. El hecho ocurrió aproximadamente a las 14 horas en las calles cercanas a una gasolinera. Según un reporte del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue provocado, puesto que a través de las cámaras de videovigilancia se observa cuando dos hombres dejaron el vehículo estacionado. Y la misma tarde de este miércoles, pero en otro sector de Quito, se reportó una alerta de explosivo en el puente peatonal de Gualo, al norte de la ciudad. Al sitio acudieron miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El alto mando policial de la Zona 8 informó sobre los resultados obtenidos en las acciones más recientes por hechos violentos en Guayaquil. Un total de 14 homicidios se registraron en las últimas horas, de los cuales 4 corresponderían a actos terroristas según las autoridades.
El primer ataque registrado en zona 8 fue al UPC de Tenguel, en donde se registraron daños materiales. El segundo fue el tiroteo contra un patrullero en el distrito Trinitaria Sur. De manera inmediata, el día de ayer en la noche se realizaron varios allanamientos, alrededor de 10 allanamientos, donde fue ya identificado y vinculado uno de los principales autores que atentó en contra del UPC y que causa de este atentado tenemos un servidor policial herido con pronóstico reservado en el Hospital de la Policía Nacional. Otro de los eventos enfrentados por la policía fue el secuestro de un padre de familia y sus 2 hijos. En ese caso actuó la UNACE. Se logró la detención de 15 personas. Dentro de estas 15 personas serían los autores que con la fachada de servidores policiales y haciendo un control, inclusive con conos, procedieron al secuestro del padre de la familia y a los 2 menores. 3 de los 15 detenidos tenían antecedentes penales. Los hijos y su papá fueron liberados sanos y salvos. Hasta la madrugada de este 10 de enero se habían registrado 14 homicidios, de los cuales 4 serían consecuencia de una vinculación a actos terroristas. 2 en las afueras del centro comercial Abraham Borja y 2 en la avenida de los Bomberos. Se espera que los grupos autores de los atentados, una vez calificados como terroristas, reciban el máximo rigor de la ley conforme a la magnitud de sus delitos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y tras el decreto de conflicto armado en el país, desde el fuerte militar de Manabí se indicó que están realizando operaciones de ámbito interno. Donde nuestra misión fundamental es la de localizar, operar y neutralizar a los grupos delincuenciales organizados, con el fin de recuperar esa seguridad que tanto merece nuestro pueblo manabita. Si bien es cierto la cantidad de gente que tenemos tiene las limitaciones, pero nos estamos multiplicando con esas ganas que tenemos Fuerzas Armadas de recuperar la paz y la tranquilidad de Manabí. Vamos a estar en todos los rincones de Manabí para apoyarles a nuestra ciudadanía en beneficio de la paz, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo querido, de este pueblo manabita que es luchador y que lo único que requiere es paz y un excelente futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Hasta ahora no se ha dado alguna novedad, coronel? Bueno, hasta el momento no tenemos ningún problema, ninguna novedad. El día de ayer sí hubo un coche bomba en el sector de Puerto Viejo, pero pudimos estar presentes ahí y no llegó a mayores. En el sector Tripa de Pollo en Esmeraldas, elementos de la tarea conjunta de las Fuerzas Armadas del Ecuador aprendieron a 2 presuntos terroristas que fueron encontrados con 600 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Esto se da durante las acciones efectuadas por agentes del orden contra el terrorismo, posterior al decreto ejecutivo que declaró el conflicto armado interno para neutralizar al crimen organizado. Pasamos a Azuay porque la Mesa de Seguridad volvió a reunirse este miércoles en la sala de crisis del ECU 911 para realizar un balance de la situación. A pesar de la tensión que existe en el ambiente por los hechos ocurridos a nivel local y nacional, el gobernador de la Azuay, tras reunirse en la Mesa de Seguridad con el alcalde de Cuenca y el prefecto, indicó lo siguiente. Todo está regresando a su tranquilidad. Sí hubo algunas situaciones, principalmente en lo que digo, gente que se alborotó por las situaciones que estaban viviendo en otras provincias. Nosotros verificamos, certificamos, hacemos seguimiento con el ECU y con Policía y Fuerzas Armadas, y en el Azuay no tenemos ninguna novedad. Las últimas 24 horas han sido más tranquilas. No obstante, se registró un hecho aislado en la zona de Narancay, donde se intentó quemar un vehículo. Por supuesto que los 2 ciudadanos que originaron estos se les tiene en investigación, están localizándoles, en motocicleta lanzaron este artefacto. En todo caso, el resto de la provincia está en total control. En todo caso, se resaltó que los controles por parte de militares y policías continúan. Bueno, policía maneja un numérico casi de 2.000 policías para toda la provincia de la Azuay, y en general Fuerzas Armadas también tiene un numérico
igual. Tenemos 262 guardias ciudadanos, en este momento estamos aproximadamente con 70 guardias, por cuanto están divididos en turnos. Estamos con jornadas extensas. El día de ayer estuvimos toda la noche también en operativos y recorridos con Policía Nacional y militares y conjuntamente con EMOV. Respecto a la cárcel de Turi, se informó que sigue tomada por los reos y que los rehenes no han sido liberados. Gobernador, se hablaba de que incluso van a comenzar a ejecutar a las personas que están como rehenes. ¿Se conoce algo respecto a este tema? Bueno, al momento lo que les puedo decir que está controlado. Tengo los informes de la señora nueva directora en la que me indica que dentro están pidiendo mejor asistencia médica, pero por enfermedades naturales que tienen principalmente. Se pidió asimismo a la comunidad mantener la calma e informarse por los canales oficiales. Y de esta manera llegamos también a la recta final de este servicio informativo, Tania. Así es, Licten, amigos, gracias por compartir cada noche con nosotros. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches.